Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versos 11 al 13. Leo de la Nueva Versión Internacional. Dice la Escritura: en el nombre de Jesús. Este es el siervo Siba hablándole al rey David. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. Y a partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies o paralítico, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Mefiboset siempre se sentaba a la mesa del rey, aunque era un lisiado, un paralítico. Efesios 2:6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Así que Dios, a través de Cristo, también nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Nos ha traído también a su mesa. En esta mañana he titulado esta palabra: gracia inesperada, gracia suficiente. Padre, te damos la gloria y la honra a ti. En esta mañana háblanos. En esta mañana revélanos tu gracia. Y en esta mañana permite que esta palabra, Señor, pueda alcanzar alguna vida que hoy se encuentra desamparado, se encuentra sin esperanza. Que en esta mañana el amor, la gracia de Jesucristo le sea revelada. Y que a nosotros, Señor, tus hijos los creyentes, podamos, Señor, entender cuán maravillosa, cuán poderosa, cuán sublime es esta gracia de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Gracia inesperada, gracia suficiente. En esta mañana quiero hablarte de dos historias. La primera historia es la que encontramos en segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y es la historia de Mefiboset. Y quiero que a través de esta historia podamos ver qué sucede cuando recibimos aquello que no merecemos. Es decir, recibimos favor aun cuando somos indignos. Y cómo vivimos una vez hemos sido recipiente de esa gracia, de eso que no merecíamos. Así que, amados hermanos, quiero hablar de vivir dependiente de la gracia de Dios. Que tú puedas ver, que podamos entender qué es vivir dependiente de la gracia de Dios. Cuando nos vamos a ese libro, 2 Samuel capítulo 9, vemos que David, ya un rey consolidado, hace algo raro para la época. La Biblia dice que David busca descendientes de Saúl para manifestar misericordia en alguno de ellos. Y fíjate que, a diferencia de lo que pudiera ser un rey nuevo que busca destruir o busca venganza sobre sus enemigos y eliminar cualquier descendencia de su oponente, porque eso era lo que hacían, eliminar cualquier rastro de rebelión, de oposición. David busca un descendiente de Saúl que en vida Saúl era su enemigo, en vida Saúl quería matarlo, y busca a alguien para hacer misericordia de su descendencia, busca a alguien para manifestar favor y gracia de la descendencia de aquel que había sido su enemigo. ¿Y por qué David quiere mostrar favor? ¿Por qué David quiere mostrar gracia? Porque en vida Jonatán, el hijo de Saúl el rey, que era amigo de David,
le pidió que tuviera misericordia de él y de su familia, porque Jonatán reconocía que David era el ungido y el escogido de Dios para ser rey. Y le dice: cuando tú reines, acuérdate de mi familia. Y si yo hubiese muerto, acuérdate de tener misericordia de mi descendencia. Y claro está, David y Jonatán tenían esta relación de amistad tan cercana, tan íntima. Y David le promete que así iba a ser, que él iba a hacer misericordia, que él iba a mostrar su favor. Y hacen un pacto de gracia, una promesa para manifestar misericordia. Y efectivamente, por eso es que David ahora manda a buscar quién ha quedado de la descendencia de Saúl para yo manifestar favor. Y encuentran a Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Y cabe señalar, cuando usted estudia un poquito la vida de Mefiboset, que la vida de Mefiboset había sido marcada por la tragedia, por el dolor, por el sufrimiento. A su edad de 5 años queda huérfano cuando Jonatán y su abuelo Saúl mueren en batalla. Cuando su cuidadora, la nodriza, recibe esta noticia, coge al niño temiendo por la vida de este y por su vida, y salen huyendo, buscando protegerse, tenían miedo. Y en el proceso que esta mujer sale corriendo con el niño Mefiboset en sus brazos, el niño se le cae. Y cuando el niño se le cae, parece que la caída fue bastante aparatosa, porque el niño quedó lisiado, quedó paralítico, quedó imposibilitado físicamente. Y esto marcó para Mefiboset el comienzo de lo que podría tal vez catalogarse como una vida trágica. Terminó viviendo en un lugar llamado Lodebar, terminó viviendo en un lugar alejado, en un lugar bastante olvidado. Terminó pobre, terminó dependiente de la misericordia de los demás, tal vez como un mendigo, un pordiosero, sujeto a quien pudiera favorecerlo, ayudarlo de alguna manera. Ese era Mefiboset. Y un día está Mefiboset allá en Lodebar, tal vez cuestionándose su vida, tal vez con muchos malos pensamientos. Tal vez lleno de depresión, tal vez pensando hasta en quitarse la vida. Cuestionándose por qué tengo que vivir de esta manera, qué culpa tengo yo. Y un buen día, ese día donde ya él pensaba que no tenía posibilidades, que no tenía alternativas, el rey lo manda a llamar. El rey lo manda a buscar. Imagínese el susto de Mefiboset cuando le dicen: mira, el rey te está buscando. Y lo traen a la presencia del rey David. Y tal vez Mefiboset dijo: bueno, si mi vida hasta ahora era mala, ahora va a ser peor, porque aquí el rey me está buscando porque yo soy descendiente de Saúl y quiere eliminarme. Pero ¿sabes qué? No fue así. Cuando lo traen a la presencia de David, David le dice estas palabras: no temas. No temas. No estás aquí para pasar juicio sobre ti. No estás aquí para ser condenado. No estás aquí para ser ejecutado. Estás aquí porque yo quiero manifestar favor y gracia en tu vida. ¿Y sabes qué es lo que hizo? ¿Sabes qué hizo David?
David le devuelve las tierras de Saúl. Y lo más importante o lo más impactante es que lo invita a comer siempre a su mesa como si fuera uno de sus hijos. ¿Tú me estás entendiendo en esta mañana? ¿Estás entendiendo lo que está sucediendo en la vida de este joven? Una gracia inesperada, un favor inesperado. A todo esto, Mefibosét se siente como un perro muerto, totalmente indigno. O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú manifiestes este favor, esta misericordia hacia mi vida? Yo no merezco nada. ¿Sabe? Él estaba lisiado, estaba pobre, él no tenía poder, no tenía nada. Sin embargo, fue objeto de la gracia. Fue objeto del favor del rey. Diga, fue por gracia. Gracia es una palabra que debemos valorar tanto en nuestras vidas. Porque tú y yo también hemos sido recipientes de la gracia. Ese favor inmerecido, ese regalo. Entonces, ¿por qué David hace esto? Por amor a Jonatán. Acuérdate que había un pacto entre Jonatán y David. Y David le había prometido: sí, yo voy a manifestar misericordia hacia tu descendencia. Y lo interesante es que Mefibosét no sabía nada de esto. Mefibosét no sabía que había un pacto, una promesa. Pero la promesa, el pacto le alcanzó. Y el día menos pensado fue llamado a la presencia del rey para sentarse a la mesa. Esa es la historia de Mefibosét. Pero quiero hablarte ahora de la segunda historia, porque te dije que te iba a contar dos historias. Amén. Y la segunda historia tiene que ver contigo. Ponle tu nombre ahí. Amén. Porque tiene que ver con tu propia situación espiritual. Porque al igual que Mefibosét, que fue alcanzado por la misericordia y la gracia del rey, un día también, cuando tú estabas en tu lodebar, cuando tú estabas alejado, cuando tú estabas sin fe y esperanza, la gracia inesperada de Dios te vino a visitar. La gracia inesperada de Dios te vino a buscar. Aleluya. Brenda sabe que un día la gracia inesperada de Dios en una situación rara, extraña, algo que aconteció con su hija que llegó por allí cerca de donde nos congregábamos. Su hija llegó como una oveja descarriada pidiendo ayuda. Se comunica con la madre llega en medio de una situación confusa, difícil. Y sabes que ese día fue el día que a través de todo lo que sucedió, de unos eventos, la gracia de Dios vino a visitarla. Y aunque su hija ahora mismo no está perseverando aquí, ella permaneció en la casa del rey. ¡Aleluya! Y todo cambió desde ese momento, porque esa fue la gracia inesperada de Dios. Ella no lo esperaba. Ella no sabía que los acontecimientos que estaban sucediendo era un plan de Dios para alcanzarla. Y cada uno de ustedes tiene su propia historia. Yo creo que en esta mañana tú le puedes dar gloria a Dios. No hay que estar triste, no hay que estar apesadumbrado. Antes sí, antes estabas triste. Antes estabas sin esperanza, pero ahora no.
Porque ahora tú has sido llamado a la casa del Rey. Tú has sido llamado a sentarte en la mesa del Rey. Pablo dice en Efesios 2 del 1 al 3 que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales andábamos conforme a los poderes de este mundo. Esa era nuestra condición. Nos conducíamos según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Y en ese tiempo todos vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, haciendo nuestra propia voluntad, nuestros propios propósitos. Y como los demás, éramos por naturaleza hijos de ira. Tú estabas muerto espiritualmente. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, ajenos al ofrecimiento de vida de Dios, dominados por los deseos pecaminosos e incapaces de acercarnos a Dios. Estábamos paralíticos por el pecado. Estábamos como Mefiboset en Lodebar, alejados, lejos de Dios. Hasta que un día la gracia inesperada de Dios se manifestó a tu vida. Un día Dios salió a buscarte. Eso se resume en Juan 3:16, porque de tal manera, déjame personalizártelo, porque de tal manera Dios te amó, que envió a su Hijo amado a morir por ti. Pero Dios, que es rico en misericordia, Efesios 2:4, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Mefiboset fue traído de aquel lugar de Lodebar. Lodebar, el lugar desierto, el lugar alejado. Y es traído a Jerusalén. Jerusalén es el lugar de seguridad. Jerusalén es el fundamento de la paz. Y es hermoso, amados hermanos, que ahora en Cristo tenemos paz. Justificados pues por la fe tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las bendiciones más grandes de la salvación es la paz en el corazón. Es esa seguridad espiritual. Es esa seguridad eterna. Ahora vivimos en el Jerusalén de Dios, en el reino de Dios. Amén. Pero volvamos nuevamente a Mefiboset. Hay un detalle de la palabra muy importante, y es que dice que él comía siempre en la mesa del rey. Aunque era paralítico lisiado, dice que él comía siempre. No era ocasionalmente. No era cuando el rey se acordaba de Mefiboset. No era cuando el rey se le antojaba. No, él comía siempre. Y comía como uno de los hijos del rey. Y yo te quiero decir en esta mañana que la gracia que opera en nosotros, la gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas, amén, opera siempre en nosotros. No es una gracia que te salva y después te abandona. No es una gracia que se te da por cantidades limitadas. Es una gracia inagotable. Por eso la Biblia habla de las riquezas de su gloria. Amén. De las riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Y lo que yo quiero que tú entiendas es que el mismo que te salvó, el mismo que te ha traído hasta aquí, Él no te va a abandonar. Pero hay algo importante.
Mefiboset nunca superó su condición de paralítico. Él siguió siendo paralítico. Es decir, él nunca llegó a un punto donde pudiera dejar la mesa del rey y valerse por sí mismo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo aplica esto a nosotros? Que nosotros tampoco podemos dejar la mesa del rey. Si dejáramos la mesa del rey, seríamos los más grandes ingratos de la tierra. Cuando tú has sido objeto de la gracia de Dios, no hay manera en que tú te puedas desvincular o alejarte de esa gracia. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? O sea, quiero decirte que el que experimenta verdaderamente las gracias de Dios, el que ha sido objeto de ese amor y lo ha entendido y lo ha recibido, no hay manera de vivir independientemente de ese amor o de esa gracia. Mefiboset dependía siempre de la gracia del rey, y siempre es una palabra importante. Nosotros siempre tenemos que depender de la gracia de Dios. Siempre tenemos que descansar en su gracia. No es por rato, no es por momento, no es solo cuando nos salvó, es siempre. Aleluya. La Biblia dice que nosotros también fuimos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Es decir, nosotros también fuimos sentados a la mesa del Rey. Y quiero que veamos qué implica estar sentados a la mesa del Rey. Estar sentados con Cristo, lo primero que es una posición de privilegio, de gracia. Pero entienda algo, no es una posición de superioridad en la cual nos podamos gloriar, o en la cual nos podamos llenar de un orgullo humano. Porque es una posición en la cual seguimos siendo dependientes. Es decir, es una posición de dependencia. Es un privilegio de gracia. Y es una posición que nos pone en dependencia. Porque la Biblia dice que juntamente con Cristo, en unión a Cristo, nos sentó en lugares celestiales. Así que no es una posición de independencia, sino es una posición de dependencia. Aleluya. Estar sentados en Cristo significa que estamos en ese lugar de total dependencia de la suficiente gracia de Dios. El creyente no es independiente. El creyente es dependiente de Cristo. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Y cuando decimos que Cristo es nuestro Señor, estamos diciendo: Señor, soy dependiente de ti. Pero a veces los problemas del cristiano empiezan cuando quiere ser independiente. Cuando quiere gozar de las bendiciones del Evangelio, pero quiere ser independiente. Y ser independiente implica tomar tus propias decisiones. Muchas veces ser independiente también significa tú depender de tus propios recursos, de tus propios esfuerzos, de tus propios méritos.
y no depender de aquel que manifestó gracia en tu vida. Aleluya. Estar sentados con Cristo implica entender que la gracia no es solo para el inicio de la salvación, sino que es para cada día, que es para todo, que es total. Pero Pastor Dano, y si entonces si la gracia es total, si ya todo está hecho, eso significa que la gracia me convierte en una persona pasiva, que la gracia me anula, que la gracia lo hace todo por mí. Aleluya. La gracia no te anula. La gracia no te hace un agente pasivo que te echa al lado. Al contrario, la gracia te capacita para actuar. La gracia te capacita para obedecer. La gracia te capacita para soportar. Aleluya. Es decir, la gracia es poderosa actuando en tu vida. Tiene poder para rescatarte, tiene poder para salvarte, tiene poder para preservarte, para santificarte, para perfeccionarte. Esa es la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo lo expresaba de esta manera: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, es decir, no fue vana en mí, sino que ha producido. Y al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces la gracia opera en mí y a través de mí. La gracia no me da licencia para pecar. No, la gracia está operando en mí. Precisamente para vivir una vida santa. Precisamente para hacer la voluntad de Dios. Aleluya. El mensaje de la gracia no es un mensaje que te da licencia para pecar. Pero amados, cuando se mete la gracia en la vida del ser humano, no solamente lo va a salvar, amén, del pecado, sino que lo va a llevar a vivir una vida sin practicar el pecado. Y a veces la gracia lidia con nosotros. Entramos cuando venimos al conocimiento de Cristo y empezamos a caminar. Dios empieza a operar en nuestras vidas en tantas áreas. Él nos perdona, nos limpia de todo pecado, pero empieza a trabajar con esos estilos de vida pecaminosos. Y muchas veces esa gracia es paciente mientras va operando. Es una gracia persistente, es una gracia que no se rinde. Tú vas a ver personas que en el proceso les toma tiempo a veces ir cambiando en unas áreas. Hay personas que hay unos cambios que no son tan evidentes de la noche a la mañana, pero déjalo ahí. Déjalo ahí porque la gracia está operando. Porque si nosotros dijéramos que la obra es de nosotros, ¿verdad? Pues nosotros lo cambiaríamos a la persona. Pero la obra no es de nosotros. Es una gracia que va insistiendo en el ser humano. Hay una gracia que cuando la persona pone su fe sinceramente en Jesús, va operando en la persona. Y definitivamente que producirá transformación. Definitivamente producirá cambios. Y yo quiero que entendamos que esa gracia trabaja en nosotros cada día.
Amén. Pablo tenía un aguijón. Amén. La Biblia dice que este aguijón ya lo traía jorado. Y que en 3 ocasiones Pablo oró al Señor para que le quitara este aguijón. Si lo traemos acá a nuestra vida espiritual, yo no te voy a decir que tú tengas un aguijón. Lo de Pablo era muy particular. Era para que no se gloriara en las revelaciones que Dios le había dado, para que no fuera jactancioso, y esto lo mantenía humilde. Pero si bien es cierto que nosotros no tenemos aguijones, tal vez al estilo de Pablo, sí es cierto que muchas veces somos vulnerables. Somos quizás débiles ante la prueba, ante adversidades que vienen a nuestras vidas. O sea, hay cosas que nos ponen en una situación donde quizás nos sentimos débiles, donde sentimos tal vez el sufrimiento o el dolor. Y a veces hay tiempos quizás prolongados. Hay cosas como que se prolongan. Puede ser que haya personas que en esta mañana nos escuchen, que están viviendo situaciones adversas prolongadas. Hay muchas personas que están pasando situaciones difíciles. Déjame darte un ejemplo para que entiendas. Hay personas que ahora mismo, por ejemplo, cristianos, que están atendiendo en su hogar una situación donde están trabajando, por ejemplo, con una persona enferma, donde están trabajando, por ejemplo, con una persona con Alzheimer. Y son situaciones que drenan no solamente la parte física de la persona, drenan su energía. Y les ha tocado vivir ese proceso, que no es un proceso fácil, como muchos sabrán y como muchos quizás han experimentado. Y es en este tipo de situaciones y otras donde quizás le pedimos al Señor: Señor, quítame esto, que ya pase. Déjame pasar de este proceso, de esta prueba ya. Y a Pablo le pasó algo similar. Esta situación que Dios permitía en su vida, que Pablo la describe como un mensajero de Satanás que lo abofeteara para que él no se gloriara, ya era algo que no le podía resistir. Y mire que Pablo era un hombre experimentado en pruebas, en dificultades, en sufrimiento. Y él dice: quítame esto. 3 veces he orado, Señor. 3 veces te he pedido. Y parece que el Señor no decía nada. No había respuesta. Él seguía ahí. Hasta que un día el Señor le dice: te basta mi gracia. Bástate de mi gracia. Eso es importante porque no le dio un desvío, no le dio otras alternativas, no le dio los consejos que quizás personas dan por ahí. No le dio una serie de pasos para librarte del aguijón. ¿Entiendes? Simplemente le dijo: bástate de mi gracia. A veces nosotros queremos esta única respuesta, queremos esta única solución. Y buscamos aquí, buscamos allá, e indagamos en el internet, e indagamos tal vez en el profeta tal, indagamos por allá, por acá, vamos aquí, vamos por allá.
Pero el Señor te está diciendo, bástate de mi gracia. El problema es que cuando estamos acostumbrados a poner nuestra confianza en la carne, en otros recursos, en otras personas, en otras alternativas, nos olvidamos que la gracia de Dios es la única suficiente para sostenernos, no importando cuál situación estemos pasando. Es su gracia. Es su gracia. El Señor se lo dijo muy sencillo. Esto no fue muy elaborado. El Señor fue claro y conciso. Bástate de mi gracia. Aleluya. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Tú quieres ver el poder de Dios? Permite que la gracia de Dios te sustente. Permite que la gracia de Dios te fortalezca en medio de tu debilidad, en medio de tu prueba, en medio de tu proceso, en medio de tu angustia. Aleluya. Él te dice, mi gracia te sostiene. Pero no creas que esto va a ser un paseo a Disney. No creas que aunque la gracia de Dios te sostiene, las lágrimas quizás van a seguir todavía saliendo de tus ojos. En tu carne todavía quizás vas a sentir todavía ese fuego de la prueba, ese dolor. Pero así como Dios le dijo a Pablo, bástate de mi gracia, el Señor te dice, mi gracia es suficiente. Por eso te dije y te hablé a través del título, gracia inesperada, pero gracia suficiente. Y si se nos puede meter en nuestro espíritu que la gracia de Dios es suficiente para nosotros, esa va a ser la que nos va a sostener. Por eso necesitamos que esa gracia nos sea revelada. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios. Dios te salvó, pero no te dejó ahí. La gracia te salvó, pero no te dejó tirado. No, la gracia de Dios está ahí contigo. Ya termino. Mefiboset, aún en su cojera, aún con sus desventajas físicas, aún con sus defectos, disfrutaba de un honor constante, de un lugar de privilegio constante. Siempre se sentaba a la mesa del rey por causa de una promesa, por causa de un pacto. Hay un pacto que a nosotros nos cobija y es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Un pacto que encierra mejores promesas que el viejo pacto, basado en mejores promesas. Y aunque quizás humanamente somos débiles o vulnerables, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Él es la fuente de nuestra vida. Él es la fuente de nuestra sabiduría. Él es la fuente de nuestra fortaleza. Amados hermanos, es por sus méritos. Amén. Aleluya. Entendamos que nuestro lugar privilegiado en Cristo siempre va a ir de la mano con una dependencia total de su gracia. Y que nunca cambiemos nuestra dependencia de Cristo por nuestra propia autosuficiencia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús.
David, por causa de Jonatán, mostró favor a Mefiboset. Y nuestro Padre Celestial, por causa de Cristo, nos ha mostrado su gracia. Y la Biblia dice, y termino con esto, Efesios 2:7, que esto lo ha hecho para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Ponte en pie en esta mañana. Vivimos dependientes de su gracia. Eso es lo que tienes que entender en esta mañana. Su gracia es inagotable. Su gracia es un don, es un regalo. No depende de nuestros méritos. No siempre somos perfectos. De hecho, no somos perfectos. A veces queremos agradar a Dios por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos. Pero acuérdate que hemos sido aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Nuestro agradar a Dios proviene de estar en Cristo, de nuestra unión con Cristo. Tienes que visualizarte unido a Cristo. Tienes que visualizarte que es Cristo quien te hace digno, que es Cristo quien te hace acepto. Y aunque humanamente puedas estar lisiado, sentirte impotente o sentirte incapaz, tú estás sentado a la mesa y tú eres un hijo de Dios. La justicia de Cristo te ha cubierto. Por lo tanto, ya no te mires como te has estado mirando. No te mires como una porquería. No te mires como un perro muerto. No te mires, tal vez te miras como aquel que dice, es que yo no puedo alcanzar a Dios. Es que por más que trato de agradar a Dios, no puedo, y tengo que darte malas noticias. Todos los esfuerzos que tú quieras hacer para tratar de agradar a Dios, en el sentido de que tú hagas algo que tenga mérito propio, en el sentido de que tú puedas provocar a algo que Dios haga, mira, son inútiles. Porque ya Cristo pagó. Ya en Cristo somos agradables al Padre. Eso es lo que te quiero decir. Todo lo que podamos hacer aquí abajo es por amor. Es una respuesta de amor. Pero no lo hacemos tratando de que como que Dios se agrade más de mí. O que Dios haga algo adicional, no. Cristo hizo una obra perfecta. Y a través de esa obra perfecta y de esos méritos, por causa de Cristo, se nos acredita a nosotros. Vamos a quitarnos esa presión. Simplemente vamos a vivir para amarle. Vamos a vivir para amarle. Vamos a reconocer
que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y que ciertamente no podemos dejar esa posición de dependencia. Somos dependientes y no nos avergoncemos. Di, soy dependiente de tu gracia. Adán y Eva tuvieron problemas cuando se independizaron de Dios y perdieron la herencia. Y en un mundo que impulsa tanto la independencia, Cristo dice, sin mí nada puedes hacer. Tú quieres tener éxito. Tú quieres tener madurez espiritual. Pues entiende que sin Cristo no lo puedes hacer. Entrega tu vida al Señor. Dile, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero sin Cristo no soy nada. Permitamos que la gracia de Dios cada día opere en nuestras vidas. Aleluya. Como Pablo decía, pero no fui yo, es la gracia de Dios en mí. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. A veces tenemos que examinarnos, a veces tenemos que verificar la manera como pensamos, como nos miramos. ¿Cómo te estás mirando? ¿Te estás mirando a través del filtro de los méritos de Cristo? Porque el Padre te mira a través de Cristo. Pero nosotros muchas veces simplemente estamos tan ensimismados en nosotros, mirando nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Y se nos olvida poner nuestros ojos en Jesús. Por eso Pedro se hundió. Mientras caminaba por una palabra, mientras caminaba por la gracia hacia Jesús, que el mismo Pedro le dijo, si eres tú, envíame a buscar. Todo iba bien, pero cuando quitó la mirada de Jesús, empezó a hundirse. Cuando quitamos nuestra mirada de la suficiencia de su gracia, empezamos a hundirnos. Señor, gracias por esta palabra que nos permites en esta mañana impartir. Abre nuestros ojos, Señor. Permite que caminemos cada día bastándonos de tu gracia. Que nuestra vida no esté fundamentada en nuestros propios méritos, en lo que nosotros creemos que podemos hacer. A veces pensamos que podemos provocar esto si hacemos esto. Pero tu palabra dice que el justo por la fe vivirá. Y la gracia actúa a favor de nosotros cuando creemos y cuando confiamos. Aleluya. Que podamos decir como Pablo, y su gracia no fue infructuosa en mí. Hoy nos cedemos a tu gracia, Señor. Hoy permitimos que tu gracia opere en cada área de nuestras vidas. Aleluya. Oh, aleluya. En esta mañana sé libre. Sé libre.
Cuando te abandonas en su gracia, puedes ser libre. Cuando dependemos de nuestras obras, nos convertimos en cristianos rígidos. Nos convertimos en cristianos tan controlados por nuestras propias ideas, que cuando su gracia quiere operar en nosotros es como que choca contra nosotros. Nos aferramos a nuestro esfuerzo. Nos aferramos a lo que podamos trabajar. Pero el Señor te dice, bástate de mi gracia. El Señor te dice, descansa hoy en mi gracia. Eso es confiar. Pero Dios, que no veo nada. No veo que mis hijos, Señor, cambian. Veo que todo sigue igual. Descansa en mi gracia. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Descansa en mi gracia. Descanso para tu vida, descanso para tu espíritu en esta mañana. En el nombre de Jesús. Suelta el control. Suelta el control. El control no te corresponde a ti. No, Señor, no quiero soltar el control. Y el Señor te dice, pero si es que no estás haciendo nada, no estás controlando nada. No estás controlando nada. Suelta el control. Aleluya. Y sé libre en el nombre de Jesús. Deja esa carga, deja esa preocupación, entrégasela al Señor. Y hoy salgamos libres de este lugar. Es un proceso, muchas veces aprender a depender de la gracia. Es un proceso de cada día, de cada día, de cada día. Y cuando permitimos que la gracia de Dios se manifieste, ¿sabes qué? Se manifiesta en nosotros un espíritu de alabanza y adoración, porque podemos decir, tú lo hiciste. Permite que el Señor lo obre. A veces queremos nosotros hacerlo todo el momento, y presionamos, y empujamos, y oramos, y hacemos esto. Ya te cansaste. Ahora permite que mi gracia opere. Señor, damos a ti la gloria y la honra. Confío en esta mañana, Señor, que tú hayas empezado a revelar dentro de nuestro espíritu, Señor, la obra de tu gracia, Dios. Y que podamos vivir en consonancia con esta. Gracias por la posición, el lugar que tú nos has dado a la mesa. Y te decimos, somos dependientes de ti, Señor. Dependientes de ti. Toda la gloria y la honra es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos a los hermanos, amigos que se hayan conectado en esta mañana. Nos despedimos en esta hora.
y esperamos que puedan estar con nosotros en la próxima ocasión, Dios mediante. Amén.